Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Capítulo 19. Chris estaba molesto consigo mismo, al igual que el resto de su grupo, solo pudo correr una vez que apareció Gilbert Rapa Redgrave. Las miradas hostiles de los hombres del duque fueron muy notorias después de que el heredero Redgrave les ordenó que se fueran. No olvidaría esta humillación en el corto plazo, eso es seguro. Sin embargo, ahora tienen otras cosas para mantenerlos a todos ocupados. Embarazada, ¿me oyes? Marie era como un fuego furioso en este momento, y su ira estaba dirigida únicamente a Hilk. Lo que hizo fue despreciable e impropio del heredero de una casa noble como la Marmoria. Se mantenía fuera del camino por ahora, a diferencia de Greg, que estaba firmemente detrás de Maire en una muestra de apoyo, y Julius, que estaba detrás de Hilk. Brad parecía todavía estar sopesando sus opciones sobre el asunto. Nuevamente Marie no envía a nadie tras ellos. Hilk es un gran mentiroso, siempre lo ha sido. Sabe que envió al menos una fuerza de ataque tras Angélica, pero no más de una. Por lo que sabe, Lord Marmoria descubrió lo caros que eran los mercenarios y le prohibió volver a intentarlo. He leído el periódico Hilk, al menos 6 tripulaciones piratas los atacaron. ¿Me tomas por tonto? Marie, por favor, Hilk no tuvo nada que ver con esos ataques. El duque se está interponiendo en el camino de muchas personas. Angélica es simplemente el objetivo más fácil de usar contra él, dijo Julius tratando de ayudar. Podría ser cierto, he oído que hay ciertos grupos dispuestos a poner una recompensa por algunos de los señores más débiles del reino, dijo Brad. Él también ha oído hablar de ellos, pero su existencia es poco probable. ¿Quién llegaría tan lejos? ¿Cómo lidiar con escoria pirata por algo tan trivial? Eso es solo un cuento para asustar a los niños. Greg ignoró el argumento. Suspirando, Chris decidió ponerse del lado de Hilk en esto. No solo disfrutaría humillando a Greg, sino que también podría quedarse con Hilk, alguien que está dispuesto a mancharse las manos para que las suyas puedan permanecer limpias. 0x0x0. Olivia estaba molesta, nunca estaba allí cuando su familia la necesitaba. Algunos de los caballeros del duque le contaron sobre el enfrentamiento entre Angie y el séquito real. Fue mejor que la última vez que una de esas personas logró encontrar a Angie. Esta vez estaba rodeada de aliados y familiares, pero aún así sentía que debería haber estado allí. Pero su embarazo le había robado toda su energía, siempre tenía sueño, y cuando dormía ya no era tan reparador como solía ser. Lady Luce le había dicho que era normal durante las primeras semanas estar así. Pero Angie no era así. Podía escuchar pasos familiares acercándose a la tienda que compartía con Lord Leon, y Angie estaba segura de que eran ellos. Sus tonos eran molestos pero no angustiados. Cuando entraron los saludó, les preguntó si estaban bien, y sobre el bebé Gil. Estaba preocupada incluso si todo iba bien. Esos idiotas están buscando problemas, dijo con preocupación Lord Leon, quien tenía al bebé Gil en sus brazos. Sería mejor si Lord Vince restringiera el acceso a nuestro campamento. Era difícil no poder controlar el territorio como siempre lo hacen. Ser invitados del marqués los dejaba vulnerables al acoso de la familia real. Si este fuera su territorio, el príncipe no podría simplemente bailar como lo hacía aquí. No podemos hacer eso aquí, dijo Angie con irritación. Este es territorio de Frantón, incluso mi padre es solo un invitado más aquí. Tomó al bebé Gil de León y comenzó a amamantarlo. Incluso mi hermano estaba fuera de lugar cuando hizo el príncipe se va. Es frustrante, dijo Lord León sentándose en su cama con ella y pasando suavemente su mano por su vientre. Ella se sonrojó ante la atención, pero le agradaba que su amante estuviera mostrando la misma actitud que tenía con Angie. Amaría a todos sus hijos. Ella lo abrazó y dijo quiero volver a casa en voz baja. Sabía que no podían simplemente hacer las maletas e irse. Eso mostraría una debilidad inaceptable ante el resto del reino, y eso era algo que había aprendido que era inaceptable. La casa Marmoria ya intentó borrarlos con lo que creían que era una fuerza excesiva. No son débiles, no hay razón para parecer débiles, así que se quedarán.
Eso sería lindo, le dijo León mientras negaba con la cabeza. Se quedarían hasta el último día del torneo a menos que sucediera algo que los hiciera irse. ¿Crees que nuestra gente está haciendo su trabajo? Angie preguntó con curiosidad. Obviamente era un intento de olvidar el incidente. Había aprendido que anteriormente Angie nunca había tenido contacto con plebeyos, era la primera plebeya con la que interactuaba y, como tal, tenía muchas ideas preconcebidas sobre cómo se comportaban y, peor aún, la criaron para pensar en los plebeyos como meros números. Al principio le dolió, pero la propia Angie estaba abierta al cambio. Después de todo lo que la nobleza le había hecho, quería darles una oportunidad a los plebeyos. Su amante también fue criado como casi plebeyo. León no tuvo reparos en ponerse ropa sencilla y trabajar él mismo en el campo si era necesario. De hecho, parecía disfrutarlo. Eso también fue un shock para ella, nunca se había imaginado a un noble trabajando en el campo como un campesino, pero León lucía tan natural con una herramienta de granjero en su mano que era difícil reconciliarlo con la imagen del caballero invencible que entrenaba todos los días con un rifle y una espada para poder proteger el territorio y a su familia. Ningún libro que había leído hasta ahora describía un comportamiento tan paradójico. Angie no encajaba en el molde que los libros y su propia experiencia de primera mano le habían proporcionado sobre las damas nobles. Ella no era una mocosa cruel y abatida, ni una muñeca de porcelana que se rompería si la tratabas con rudeza. Ambos eran mucho más de lo que jamás imaginó que podría ser un noble. Por supuesto que lo son. Olivia dijo con emoción: papá puede dar mucho miedo cuando quiere que hagas algo. Cuando era niña ni siquiera podía imaginarse no hacer lo que él decía. Sí, tienes razón, deben estar terminando ese nuevo granero y trabajando duro en el campo, dijo Angie sonriendo. Y cuando terminen, beberán la última gota de licor de la isla. León dijo con alegría: no existe tal bebida en nuestro territorio. Angie protestó ante la broma obvia con una sonrisa en su rostro. Mi fiera Angie, dijo León con una mirada traviesa en su rostro, verás, el alcohol encuentra la manera. Era como si Lord León creyera que había dicho la cosa más sabia que jamás haya existido. Ella no pudo evitarlo y se rió. Era una tontería pero muy propio de su señor decir algo así, incluso aquí. HMPH. Angie solo resopló irritada. Incluso si nunca compró ningún licor para su casa, su gente todavía tiene su propio dinero que pueden gastar en lo que quieran, y lo sabían, y la propia Olivia ha visto algunas cosas que tuvieron más que un paso parecido con las destilerías que conocía de su antiguo pueblo. El alcohol encuentra la manera, dijo riéndose de nuevo pensando que algunas de las personas más aventureras ya podrían estar intentando hacer su propio licor. Lord León se volvió hacia ella y la besó suavemente en los labios. No fue nada especial, han hecho mucho más, pero ella estaba eufórica de recibir su atención de todos modos. Angie puso al bebé Gil en su cuna temporal y, al juzgar que no lloraba, probablemente ya estaba dormido. Angie se unió a ellos en la cama y se puso del otro lado de Lord León. Angie tomó su mano en lo que había aprendido era un gesto para mostrarle que la quería en sus vidas, luego besó a Lord León. Angie probablemente se sentía vulnerable, y su señor era amable y fuerte, los ha protegido desde el día cuando la recogieron en su antiguo pueblo. La suya era una presencia tranquilizadora y en momentos como este, a ambos les gustaba estar más cerca de él. Olivia esperó hasta que tuvieron que tomar aire para capturar ella misma los labios de Lord León. Los tres comenzaron a buscarse. Esto ya no era solo un gesto tranquilizador, esto se estaba convirtiendo rápidamente en algo que hasta ahora solo había experimentado en su habitación a solas con su señor, pero no le importaba el toque de Angie junto al de León. Sus propias manos errantes a menudo encontraban una piel más suave que no pertenecía al hombre que compartían. Eso es bruto. Alguien gritó dentro de su tienda. Los tres miraron hacia la entrada para encontrar a una niña de su edad con cabello rubio trenzado en bucles a los lados de su cabeza y 5 sirvientes semi-humanos mirándolos con puro disgusto. Lord León inmediatamente se levantó. Angie se apresuró a buscar al bebé Gil, quien fue despertado por el grito. Ella la acompañó para alejarse de estas personas obviamente hostiles. ¿Quién eres y qué haces en nuestra tienda? Lord León cuestionó a los intrusos mientras daba un paso más hacia ellos, listo para expulsarlos con fuerza si fuera necesario.
Los 5 sirvientes semi-humanos lo miraron como si fuera algo repugnante que pisaron, y ahora estaba pegado a la suela de sus zapatos, y se acercaron protectoramente frente a la niña. «Soy la hija del conde O'Frey, soy Lady Stephanie Fall O'Frey», dijo con orgullo y un palpable sentido de superioridad. «Salir». Lord León se paró cara a cara con uno de los sirvientes de Stephanie, mientras ella recuperaba y escondía una pequeña pistola de la mesa de noche. Ella no era la mejor entre los 3 manejando un arma, pero era lo suficientemente buena como para matar a un par de sirvientes antes de que se acercaran demasiado a ellos. ¿Por qué debería? Una vez más la chica O'Frey desafió a Lord León. Estaba claro que pensaba que podía hacer lo que quisiera. Porque esta es nuestra tienda. Perra tonta. Esta vez fue Angie quien habló alto y claro con toda la intención de ser escuchada. ¿Cómo te atreves? El rostro de Stephanie se estaba poniendo rojo de ira, luego levantó la mano y señaló con el dedo en dirección a Angie y les dijo a sus sirvientes: «Muéstrenle su lugar». Uno de los demi-humanos, un chico gato, dio un paso en su dirección, puso su dedo en el gatillo de su arma, lista para matar a la cosa si no se detenía. No fue necesario. Cuando pasó junto a Lord León, su amante le dio una patada en el costado de la rodilla, la fuerza de la patada dobló la articulación haciéndolo caer sobre ella, luego lo cortó en la garganta mientras aún caía, el impacto colapsó su tórax al instante. Para horror de los 4 sirvientes restantes. Por lo que Olivia recordaba, los chicos de la academia siempre desconfiaron de los sirvientes semi-humanos, pero ella ha aprendido mucho en los últimos 2 años gracias a la señorita Joan y Angie. Estos sirvientes, aunque más fuertes que un humano, no están entrenados en combate, simplemente están acostumbrados a complacer a sus amos y tienen una vida fácil. Sin embargo, a diferencia de los chicos a los que menosprecian, no tienen experiencia real en combate. Lord León no era el mismo que los estudiantes de la academia, era un verdadero aventurero. En su contra, los sirvientes acostumbrados a los niños dóciles estaban en una situación precaria. Y además, tenía un arma, claro, no era la mejor con ella, pero ya se había movido para flanquearlos y evitar dispararle a su amante. Un sirviente más grande con orejas de perro se lanzó hacia León, con las manos hacia adelante listas para mutilar a León y una expresión furiosa en su rostro, pero con un rápido movimiento de piernas el varón pateó los genitales semi-humanos, nuevamente su enemigo cayó de rodillas y nuevamente. La misma técnica impactó con la garganta, este fue el segundo sirviente en caer ante León. Los 3 sirvientes personales supervivientes se miraron, todos tenían miedo grabado en sus caras. Se habían acostumbrado a caminar hacia sus víctimas previstas y simplemente golpearles la cabeza sin resistencia. Este era el mundo real, su posición privilegiada no existe aquí, no pueden abusar de los varones humanos con impunidad fuera de la academia. Y una vez perdida su ventaja medioambiental, están arriesgando sus vidas para seguir las órdenes de su amo. Los 3 supervivientes ahora lo entendieron. ¿Qué estás haciendo? La chica O'Frey gritó a todo pulmón, esto no era lo que esperaba, probablemente nunca ha visto a un hombre defenderse. ¿Sabes lo que te pasará? ¿Qué me pasará? Deberías preocuparte por ti mismo. Olivia conocía ese tono de voz, por mucho que le gustara su territorio, no todos eran buenas personas allí, las personas de 60 años que los siguieron para iniciar el asentamiento, eran personas en las que confiaban tanto sus padres como los de Lord León. Pero ya no son los únicos habitantes de su isla flotante, había gente que llegaba cada 2 días después de que se corrió la voz sobre la nueva sucursal de House Bartford, y algunas manzanas podridas habían venido con ellos. Después de un tiempo, la gente fue atacada en la noche, golpeada y con sus objetos de valor robados, fue feo, ella tuvo que curar un par de puñaladas también. Pero finalmente descubrieron quién estaba detrás de los ataques. Lord León no era amable con los ladrones. Y ahora se comportaba igual que entonces. Para mí. Soy la hija de la familia O'Frey, bárbaro, no puedes entender eso. La niña giró la cabeza hasta que encontró a Angie, que sostenía protectoramente al bebé Gil en sus brazos. ¿Por qué no le explicas cómo funcionan las cosas a tu perro? ¿Qué hay que explicar? Angie preguntó retóricamente.
Las hijas de las casas nobles son monedas para intercambiar, tenemos un valor cuanto más poderosa sea nuestra casa, mayor será nuestro valor. Sin embargo, dijo Angie controlando su voz con naturalidad para no molestar demasiado a Gil, has notado que nadie quiere tocar una moneda sucia como tú. Angie le estaba dando al intruso una sonrisa cínica. En ese momento, un grupo de caballeros de Frantompe entró en la tienda, miraron a su alrededor, observando la escena tratando de entender la situación. Había 2 semi-humanos en el suelo, claramente muertos, su familia y la niña Ofrey y sus sirvientes. ¿Qué está sucediendo aquí?, preguntó uno de ellos a la chica Ofrey, quien a diferencia de ellos estaba usando un vestido elegante que la distinguía claramente como nobleza. Fui atacado por este rufián y sus putas. Stepani aprovechó la pregunta para acusarlos y sacar ventaja. Deténlos, ordenó el mismo caballero que hizo la pregunta a sus compañeros. Esta es nuestra tienda, ella entró ilegalmente y usó a sus sirvientes para atacarnos, habló Angie antes de que los caballeros pudieran acercarse a ellos. El rostro del caballero principal se agrió, probablemente molesto porque le estaban quitando su salida fácil. ¿Y tú quién eres?, preguntó, probablemente preguntándose si podría simplemente ignorar sus argumentos y arrastrarlos y hacerles lo que les hicieran a los criminales si no fueran nobles. Soy el barón León Foubartford, dijo Lord León de inmediato, pudo ver lo serio que estaba su rostro, esto era problemático. Y yo soy la hija del conde Ofrey. El intruso intentó empujar a los caballeros. Y yo soy la hija del duque Redgrave. Los caballeros los miraban tratando de decidir qué hacer. Ella fue repudiada. Stepania discutió, tratando de que los caballeros se pusieran de su lado. Angie miró furiosa a la niña, eso era técnicamente cierto, pero aún tenía una buena relación con su padre. Lo que digas no importa, ahora mismo, este bebé es el heredero aparente del ducado Redgrave. Angélica dijo con orgullo mientras mostraba al bebé Gil a los caballeros, no se atreverían a actuar después de escuchar eso. Además, ¿cuánto tiempo pasará hasta que tu casa se harte de ti y te eche? No has podido asegurar otro compromiso después de Brad, ¿verdad? Olivia notó que la chica pensó que su nombre solo era suficiente para salirse con la suya, básicamente invadiendo su espacio y atacarlo. Se enojaba cada vez más. Bueno, aprendió algunas cosas de su familia. ¿Cómo qué cosas realmente importaban en este mundo políticamente hablando? 1. La riqueza de una familia es lo más básico cuando se considera el poder que pueden ejercer. Es esencial para la mayoría de las cosas, pero no cambia tanto las reglas del juego como pensaba antes de ingresar a la academia. Por supuesto, todavía era importante, pero el dinero por sí solo no te dará mucha influencia sin un título de nobleza. Se vuelve importante después de que una familia obtiene un título de nobleza. 2. Los logros de uno como aventurero pueden superar la influencia de un rico comerciante en la esfera política del reino de Oldfort. Una familia de comerciantes exitosa puede pasar generaciones tratando de convertirse en nobleza, pero un aventurero puede lograrlo en una sola generación. Lord León es obviamente el primer ejemplo que me viene a la mente. 3. Territorio. El territorio de una casa puede ser la diferencia entre un barón exitoso y un vizconde en apuros. El territorio que posee una casa noble es de gran importancia cuando se habla de generar dinero, y sí, con lo abrumadores que son los impuestos de la corona, la capacidad de una casa para producir riqueza adquiere gran importancia. 4. Los contactos políticos, aquí es donde las hijas de la casa cobran importancia, de hecho son enviadas de una casa a otra. En el pasado muchos señores de la guerra se levantaron en el reino, atacaron a sus vecinos en busca de sus recursos, o incluso destruyeron sus islas de origen por sus piedras flotantes. La probabilidad de ser atacado disminuye a casi cero si las casas tienen un vínculo de sangre, como digamos, el hecho de que Baby Gilbert sea nieto del duque Redgrave garantiza que León no levantará la mano contra el duque. 5. Poder militar. Si una casa posee suficiente poder militar, podría desafiar abiertamente a una casa de mayor rango, o incluso la corona. En este caso, la influencia del papá de Angie triunfaría sobre la casa Ofrey. Además, Oliva estaba segura de que los Bartford podrían destruir la casa de la arrogante chica sin ninguna ayuda. N/A. Gracias por tu aporte en el último capítulo.
Decidiré qué nombre usaré la semana siguiente. Capítulo 20. Capítulo 20. Estaba muriendo lentamente. No nació para consumirse en una silla elegante que todos los demás llaman trono. Por supuesto que no. Roland Rapaport nació para ser el centro de atención, para ser adorado por las masas. Nació para seducir a jóvenes doncellas inocentes, para asegurar que su linaje durará para siempre. Pero tiene muy pocas posibilidades de hacerlo primero. Su esposa, la reina, es una administradora eficiente, tan eficiente que nunca se equivoca y, en consecuencia, él nunca tiene la oportunidad de salvar el día. Cuando el marqués le habló de este torneo se emocionó. Las posibilidades que tendría de revivir su juventud, incluso pensó en volver a ponerse la máscara y ganarlo todo. Tal vez incluso finalmente se quite la máscara para sorprender a los nobles y disfrutar de su adoración. Pero no iba a ser. Milene decidió acompañarlo para vigilarlo. Su esposa generalmente prefiere mantenerse alejada de su camino para evitar conflictos, pero esta vez consideró que el evento era tan grandioso que ambos necesitaban rozarlo con sus dos presencias. Ella lo estaba observando como un halcón y él simplemente no tuvo la oportunidad de disfrutar realmente después del primer día, cuando ella decidió dar un paseo por el campamento. Lo peor fue que no pudo encontrar una mujer que coincidiera con sus gustos en tan poco tiempo. Todo este evento ha sido aburrido hasta ahora. Sin embargo, eso cambió cuando Malcolm finalmente vino a presentarle sus respetos. El hombre parecía pálido y más delgado que la última vez que lo vio en palacio. Eso, sumado a las bolsas bajo sus ojos, reveló, para su consternación, que su incumplimiento del protocolo puede pasarse por alto. A su entender, la diarrea no es divertida, y tal vez el hecho de que el hombre sufriera tal aflicción fuera castigo suficiente. Y si aprender sobre la condición del hombre no fue lo suficientemente entretenido, recibió otro regalo. Un grupo de caballeros que trajeron a algunas personas para ser juzgadas por el marqués. Lo mejor fue que una de las partes que esperaban juicio era la de ese varón advenedizo que se ha estado robando la escasa atención que ha podido conseguir en el periódico. El caso fue, cuando menos, escandaloso. El conde Offrey quería extraer del varón la suma considerable de día como compensación por el trauma sufrido por su hija y para reemplazar sus juguetes sexuales. Al principio se emocionó un poco ante la perspectiva de conocer a la núbil hija del conde, en cambio, ella fue el mayor engaño del evento hasta el momento. Era casi increíble cómo alguien tan joven podía ser tan podrido. Nadie más que su padre se creía sus mentiras, y de alguna manera ella se engañaba pensando que estaba haciendo una buena actuación. En contraste, la concubina del varón daba tal aura de pureza que contrastaba con su posición en la vida. Se sintió triste porque ese maldito mocoso llegó a ella primero. Angélica estaba bien, de alguna manera logró recuperarse después de la traición de Julius. Milene y Malcolm estaban a punto de permitir que los Offrey extraeran una cantidad impagable de dinero del varón. Ese habría sido uno de los mejores resultados para la corona, pero fue un final muy aburrido para una situación tan emocionante. Vince salió en defensa del varón. Tanto su reina como el marqués estuvieron a punto de ignorar las súplicas del duque a favor de preservar el inexistente honor de la muchacha Offrey, pero él tenía otros planes. ¿Algo de día realmente satisfará su honor, Lord Offrey?, preguntó con desprecio, y antes de que el hombre pudiera perder aún más la cara continuó: este tipo de ofensa solo puede resolverse en el campo de batalla. Dijo mirando primero al conde y luego al varón. Antes de que comience el torneo, los campeones de ambas casas resolverán esto en la arena. Dijo sabiendo que el conde enviará lo mejor que pueda para derrotar al varón, y cuando eso suceda, sería una dulce venganza. Que el que le ha estado robando atención sea humillado o asesinado en el escenario más grande del reino en este momento seguramente lo hará sentir mejor. 0x0x0. Desde que conoció el mundo que la rodeaba, Lady Lascelles Spinace supo que ese mismo mundo estaba en peligro. Este era el mismo mundo descrito en cierto juego Tone que solía disfrutar en su vida anterior. Nació en el mismo país que la primera secuela de la trilogía. Después de asegurarse de que a su hermana gemela Noelle le iba bien con su prometido Loic Le Tavarielle, decidió echar un vistazo al país de donde provienen la mayoría de los peligros para el mundo, el reino de Oldfort.
Propuso a su prometido Emile Lasplevento emprender un viaje a un país del tercer mundo, ya que el reino estaba considerado dentro de la República de Alcer. Era un hombre tan dócil, siempre ansioso por complacerla y, naturalmente, estaba encantado de hacer un viaje y viajar con ella. La situación parecía normal en su mayoría, algunas cosas aquí y allá no seguían lo que sabía del primer juego, no podía ingresar a la academia para verificar a los personajes del tercer juego. Pero por lo que ha estado escuchando de los nobles que ha conocido hasta ahora, la protagonista tiene un nombre diferente, no hay nada de qué preocuparse, especialmente cuando ha capturado los 5 intereses amorosos. Y después de una visita a un templo, ella ya estaba en el camino correcto para convertirse en la santa de esta época. Actualmente estaba sentada en una suite que Emile logró asegurar para el torneo de armadura que el reino estaba organizando. Nunca prestó mucha atención a ese primer lanzamiento sin errores, pero había leído sobre este evento. Se suponía que el padre de los villanos, un duque, perdería lo que quedaba de su poder político en este torneo. Este fue el mejor resultado antes del evento de guerra. Estaban a punto de ver un partido no programado, una de esas cosas tan menores que ni siquiera se mencionan en ningún foro. O probablemente era algo que no estaba en el guión. Ella se familiarizó con ellos durante su segunda vida. Emile se acercó a ella después de hablar con algunos de los jóvenes nobles que asistieron al evento. Él era bueno haciendo networking, aunque nunca usarían los contactos hechos en este reino, era bueno que los tuvieran mientras permanecieran en el país. Estaba de buen humor cuando le dijo: así que esto es un rencor entre la casa del conde y un varón muy conocido. ¿Cómo es que el conde no simplemente? Ella dio a entender que la diferencia de estatus era demasiada y que el conde probablemente podría hacer desaparecer al varón. Si fuera como en casa, sería como si cualquiera de los 6 grandes nobles fuera insultado, simplemente podrían matar o mutilar a los ofensores. Si los rumores son ciertos, este personaje de Baltford de alguna manera se casó con la hija del duque Redgrave. ¿No entonces la villana ya estaba exiliada? Eso fue interesante, sintió algo de lástima por ella. Cuando llueve a cántaros, no solo se vio obligada a casarse con alguien de menor estatus, sino que el hombre incluso se peleó con una casa de mayor rango poco después de la boda. ¿Cómo es que terminó en un duelo? Tenía que preguntar, esto era demasiado, pero probablemente era un mejor resultado que el conde invadiera el territorio de la villana. Emile se rió incómodo. Hay 2 versiones de la causa. La primera dice que la hija del conde entró a la tienda del varón con sus sirvientes para visitar a la baronesa y los encontró a punto de, ya sabes, se rió nuevamente, eso fue escandaloso. Y otro rumor más descabellado dice que fue este tipo Bartford, con su esposa y su amante juntas. Estaba disfrutando transmitir este chisme, pero los rumores son algo tan descabellado que sin duda fue solo una exageración. Sigue adelante. Susurró, ansiosa por saber más. No le gustaban los chismes, pero esto era demasiado. La hija del conde dijo que el varón intentó que ella se uniera a sus otras mujeres, y cuando ella se negó, él mató a 2 de sus sirvientes. Eso le heló la espalda. Cuando los chismes involucran asesinato y un intento de violación, dejaron de ser divertidos. Es un monstruo. Se sentía peor por la villana, este tipo era simplemente peor. Aquí lo llaman Pirates Bane, así que nadie duda de que mató a esos sirvientes, explicó Emile en un tono más sobrio. Sin embargo, la historia que cuenta es diferente. Lord Bartford dijo que estaba en su tienda con sus mujeres y su bebé cuando la chica Offrey, su bebé, probablemente un hijo ilegítimo nacido de su amante. Esa es la casa del conde. Ella también recuerda ese nombre, traidores al reino si no se equivocaba. Sí, bueno, el hombre afirma que ella ordenó a sus sirvientes que atacaran a su esposa cuando él les dijo que se fueran, los mató antes de que pudieran llegar hasta ella. Habiendo escuchado ambos lados de la historia, se inclinó a creer en la palabra del varón. Si la chica en cuestión era la misma de los juegos, ella era capaz de hacer eso y más. La familia real está aquí, ¿no podrían evitar este duelo?, preguntó. Deberían haber hecho algo. La lucha interna es mala sin importar el lugar en el que te encuentres. No hay testigos. Estuvieron a punto de ponerle una fuerte multa al varón, pero el duque se involucró. Eso parecía normal, castigar a la casa menor y volver al trabajo.
El hecho de que el duque se involucrara significaba que todavía apoyaba a su hija, en el juego cortó todos los lazos con ella, esto fue una agradable sorpresa, el duque era mejor persona que el personaje bidimensional del juego. Cuando no pudo lograr que los Bartford fueran castigados, el conde los retó a duelo, por el honor de su hija y aquí estamos. Dijo señalando con su mano hacia la arena, una armadura roja empuñando una alabarda en un lado y una azul empuñando una espada y un escudo en el otro. Bartford peleará él mismo, pero el campeón de O'Frey es alguien que dice ser el caballero enmascarado. Un gran héroe de la última guerra que tuvieron, aunque muchos piensan que es solo un impostor. Ella sabía sobre el caballero enmascarado, los foros tenían guías detalladas sobre cómo activarlo para hacer tu vida un poco más fácil en el primer juego, él era alguien que luchó con el caballero negro hasta empatar en el pasado, siempre peleó. En nombre de los intereses de la casa real, era posible que este fuera otro clavo en el ataúd político del duque. He hecho una apuesta a Bartford, 10 monedas de oro blanco por su victoria. Emil le dijo para su consternación que eso no era mucho para un heredero rico como él, pero aún así era una suma importante de dinero. Al menos no fue demasiado. Ella lo fulminó con la mirada, él no era propenso a apostar, pero esta vez podía simpatizar. La historia era horrible y apostar por el varón era decir que creía su versión de los hechos. Es una pena que hayan tenido que desprenderse de ese dinero. En ese momento un gran grupo de nobles ingresó a la suite, al frente de ellos estaba un hombre de largo cabello blanco y vestido elegantemente, justo detrás de él estaban un par de mujeres jóvenes con cabello rubio en diferentes tonalidades, una de ellas llevaba un bebé, y la mayoría las otras personas tenían un parecido que indicaba que estaban relacionados entre sí. Las personas a su alrededor comenzaron a susurrar entre sí, escuchándolos, supo que este era el duque, no había duda de que una de las mujeres rubias era su hija. El grupo se dirigió directamente hacia la ventana de la arena y terminaron justo al lado de ellos. Solo podía mirar a la mujer rubia que sostenía al bebé, un niño por el aspecto de su ropa, unos cuantos pelos negros en la cabeza y ojos color vino tinto, los mismos ojos de la mujer. La madre tenía el cabello trenzado en un moño elegante y era toda una belleza. Esos eran los rasgos característicos de Angélica Rapa Redgrave. Las villanas estuvieron casadas el tiempo suficiente para quedar embarazadas, dar a luz y el pequeño bebé ya tenía algunas semanas. Esto no estuvo bien. Debería ser una mujer recién casada, y de ninguna manera debería haber tenido tiempo de llevar a término un embarazo si los acontecimientos del juego. Antes de lo que estaba preparada, comenzó el duelo. El caballero enmascarado tenía el apoyo del público y una evidente ventaja en el equipo, incluso para ella, su armadura tiene un mejor rendimiento que la del varón, pero el varón estaba defendiendo exitosamente cada ataque lanzado e incluso tenía la oportunidad de contraatacar cada 5 o 6 strikes. El hombre era hábil, pero ella pensó que tarde o temprano cometería un error. Algunas personas a su alrededor comenzaron a gritar con ira: ese no es el caballero enmascarado. O impostor. Pronto la gente en la suite comenzó a vitorear al varón, que valientemente estaba resistiendo la armadura superior. Un feroz golpe de escudo hizo que la armadura del caballero rojo retrocediera girando salvajemente. El posible impostor finalmente había golpeado a su oponente y estaba listo para rematarlo cuando el armadura roja arrojó su arma y avanzó hacia él aún girando, confundiendo al caballero enmascarado el tiempo suficiente para tener su guardia abierta con una patada al escudo y un seguimiento. Golpe preciso con el codo justo en el área del pecho, donde la armadura es más gruesa para proteger al piloto. El brazo derecho de la armadura roja cayó al suelo completamente destrozado, sin embargo, un chorro de rojo salió volando del pecho de la máquina y luego la armadura roja se alejó de la máquina azul caída, como si fuera un hecho que el partido había terminado. La armadura blanca del árbitro se acercó a la armadura azul y con cuidado abrió la escotilla, pudo ver a la armadura blanca sacudiendo la cabeza antes de declarar el partido a favor de Leon Bartford. Mientras la multitud a su alrededor estalló en vítores, los médicos entraron a la arena escoltados por un escuadrón de caballeros, todos caminaron con pasos lentos y deliberados como para indicar que no había necesidad de apresurarse. Después de ver el golpe decisivo no podía culparlos, el hombre estaba muerto, ella no era experta ni en combate ni en armaduras, tampoco era sanadora, pero era obvio que el golpe tenía como intención matar.
Así que así son los caballeros de Outford, ciertamente, merecen su fama. No puedo pensar en nadie en casa que pueda superarlos en habilidades. Emil elogió a la pareja, sin importarle el hecho de que solo uno de ellos saliera con vida. Sintió que la sangre abandonaba su rostro, el caballero estaba muerto. Levantó la vista para ver cómo Emile también estaba animando al vencedor que se estaba quitando la armadura y saliendo de la arena. ¿Estás bien, Leila? Emile le preguntó con preocupación, finalmente notando que el partido había causado una impresión negativa. Ella negó con la cabeza, sintió ganas de vomitar en ese mismo momento. Eso fue brutal. Sintió que le temblaban las piernas. Acababa de ocurrir un asesinato y todos estos bárbaros estaban vitoreando. ¿Qué están haciendo? Alguien gritó. Ella miró hacia la arena donde los caballeros habían decapitado el cadáver y lo mostraban por todos lados. Se sentía agradecida de haber nacido en la República, si ese era el nivel de brutalidad del reino. Este es Calico Jack, azote de los esquiles, capitán de las víboras del cielo, hombre buscado. La multitud empezó a abuchear. Una mujer del séquito del duque se les acercó y les preguntó, ¿están bien? Preguntó, era una belleza con cabello rubio, ojos azules y una figura rolliza. Probablemente notó que Emile había comenzado a sostenerla para que no se cayera. Leila podía sentir que le fallaban las piernas. Creo que el final del partido fue demasiado para ella, explicó su prometido. Era cierto. Por favor, déjame ayudarla. La mujer levantó su mano, brillaba con una luz violeta. Magia sagrada. Preguntó Emile. Ella también estaba sorprendida, pero era como si él estuviera lejos y apenas podía concentrarse en sus palabras. Posteriormente reflexionaría que el reino siempre ha tenido reverencia por los usuarios de este tipo de magia. No era extraño que una mujer que puede usarla hasta tal punto terminara en compañía de una persona tan poderosa como el duque. Gracias a la mujer habían llamado la atención del resto del séquito, pero valió la pena. Ella comenzó a sentir el efecto calmante de la rara magia de inmediato. De repente el hecho de que un criminal fuera ejecutado públicamente no la afectó. Parece ser de mucha importancia tampoco. Más importante aún, Lord León era un caballero tan invencible que no podía esperar hasta esta noche cuando... Saludos, el propio duque se acercó a ellos, y los miraba con curiosidad, probablemente debido a que no los reconocía en una suite llena de sus seguidores. Soy el duque Vince Rapa Redgrave, y ustedes son... Soy Emile Laspleven, y esta es mi prometida Leila Beltre, somos de la República de Alcer. Emile los presentó a ambos. Ella ya estaba mejor, pero la etiqueta exigía que los presentara a ambos. Es raro que un miembro de una de las 6 grandes casas nobles nos visite. Espero que su señora se sienta mejor, continuó el duque con las bromas. Me siento mejor ahora, gracias a... No sabía el nombre de la mujer que la ayudó. Esta es Livia Ford. El duque presentó a la mujer, quien hizo una cortés reverencia y esto dirigió su atención a otra joven con rasgos similares, excepto que era un poco más alta y por supuesto, los ojos color vino tinto del Redgrave. Familia. No necesitaba que le dijeran quién era. Es mi hija Angélica Ford. Ambas están casadas con el joven que acaba de pelear en la arena. Vamos a verlo ahora, por favor disfrute su visita al reino. Pero debo advertirles, el duque se acercó a ellos y dijo en voz baja: no deberían demorarse mucho, la guerra se acerca. Con eso el grupo se fue. Miró a Emile y se acercó a él para poder susurrarle al oído: deberíamos regresar después de que termine el torneo. Él asintió. No querían quedar atrapados en los conflictos internos del reino. El duque no debería seguir siendo tan poderoso en esta etapa del juego, pero no había nada que pudiera hacer, excepto regresar a casa y prepararse para detener las armas del principado. N/A. Sobre Noelle y su relación estable con Loic, esta escena solo muestra la perspectiva de Leila. ¿Cuál es la verdad? Aparte de mí, ¿quién sabe? Muajajaja. Ah, y si encuentras algo extraño con Leila después de ser curada por Olivia, es porque los poderes de Olivia están creciendo y algunos de sus pensamientos se filtraron a través del hechizo curativo e influyeron en Leila. N/A2. Hola a todos, perdón por mi error, esta vez es el capítulo 20.